Fidencio, muy buenas tardes y converse con el abogado Alexander, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas Mira, tardes. yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es su pregunta, señor? Mi hijo tuvo un problema en el pasado con una menor de edad. Sí, señor. ¿Qué Quería tipo de saber problema? quería saber si había alguna solución. Ok, pues primero le voy a preguntar a qué edad tenía su hijo cuando esto supuestamente ocurrió. ¿Cuántos son? Más de 10 años. Yo por eso hace como unos 8 o 9 años de eso. Ahorita tiene el 32 años, me parece. Ok, eso él tenía más o menos como unos 22 años. Más o menos, sí. Andaba ¿Y con la una- supuesta víctima? ¿Qué edad tenía la supuesta víctima? Como unos 16 años. Como unos 16, 17 Ok, años. eso no es tanto a la diferencia en edad. Ok. So es muy común donde, por ejemplo, hay muchachos que están en la high school que tienen Ujú. 18 años y tienen una Ujú. novia que tiene 16, 17 años. Aunque es ilegal, yo sé que es contra la ley, pero todo el mundo lo ha hecho. Am, si hay menos de 3 años de diferencia entre las dos partes, es simplemente un delito menor, un misdemeanor, bajo el Código Penal sección 261.5. La cosa no es tan seria. Ahora, cuando hay cuando hay 3 o más años de diferencia entre las dos partes, ahí sí ya se convierte en un delito grave, una felonía bajo el Código Penal sección 261.5, y ahí sí la persona se enfrentaría potencialmente a una sentencia de hasta 3 años en prisión y también tener que registrarse como delincuente sexual. Pero déjeme preguntarle, ¿ha habido actividad? ¿Alguien ha hecho una queja a este punto? Bueno, fue la suegra cuando él andaba con ella, él le echó a la policía. Sí. Y estuvo 6 meses en prisión. Ok, ¿prisión o en la cárcel? Sí, en la cárcel, pues en prisión en la cárcel. No, no es la misma cosa. Prisiones La del cárcel. Estado es la grande, donde mandan a las personas por años. La cárcel es la local. Por ejemplo, el condado de Santa Clara tiene Sí. unas 2 cárceles locales. El condado de Alameda tiene unas 3 cárceles locales. San Francisco tiene una cárcel local. Ujú. Sí, estuvo 6 meses y a partir de eso pues ya no le dan trabajo. Ok. En donde, Se escucha en- como que si él ya fue sentenciado, él ya Ujú. sirvió a lo que tenía que haber servido. Ujú. La cosa es esto. La pregunta que le voy a hacer es si él se tiene que registrar como delincuente sexual, sí o no. Ujú. ¿Sí o no? No sé. Ok, eso hace una gran diferencia. Si Ujú. él no se tiene que registrar, si parte del trato que se le hicieron en el caso de él es que no se tiene que registrar como delincuente sexual, él sí puede hacer una limpieza de su Ujú. convicción penal para que en el futuro esto no le afecte por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Pero es muy importante establecer, es muy importante saber si el muchacho se tiene que registrar como delincuente sexual o no. Porque haciendo Porque una realmente limpieza... no Ah, lo es. ¿Qué fue eso, señor? No lo es a una persona así. No él lo es. No, yo entiendo esto, pero Ahorita, el sistema penal no es basado en la verdad. Nada es basado en verdad, es basado en credibilidad de evidencia. Y si él sirvió ya una sentencia, yo supongo que él ya fue encontrado culpable de la ofensa. ujú. La única pregunta que yo tengo es si él se tiene que registrar como delincuente sexual. Cuando las personas se tienen que registrar como delincuente sexual, una vez por año, en la fecha de su cumpleaños, la persona tiene que ir a la estación de policía, tiene que dar sus huellas, se tiene que tomar una foto y la información de él, incluyendo los cargos, dirección de casa, sale en la página web que es meganslaw.ca.gov. Si él no se tiene que registrar como delincuente sexual una vez por año en la estación de policía, es probable que él sí pudiera hacer una limpieza de su convicción penal bajo el Código Penal sección 1203.4 para que en el futuro no le afecte por razones de agarrar trabajo, señor. O sea que él tiene que registrarse. Yo no sé qué tipo de trato se le hizo en la corte. Es muy importante No, pues, nomás obtener por el andar, historial. el delito es nomás por andar con esa menor edad, Yo nada más. entiendo eso, pero yo no sé si lo cobraron como delito grave o delito menor. Si le dieron a él 6 meses de cárcel, se escucha como que si lo clasificaron como delito grave, le voy a decir, porque es posible que se hizo un trato con la fiscalía para que le dieran simplemente 6 meses de cárcel. Ujú.
So, es necesario primero obtener copias del historial de él para ver si él se tiene que registrar como delincuente sexual. Y si él no se ha registrado como delincuente sexual todos estos años, él tiene otro problema. Porque es un delito grave no registrarse cuando una persona tiene el requisito de registrarse. Bueno, entonces tiene que registrarse él. No, yo no le estoy diciendo eso, porque yo no sé el trato que se hizo. ¿Y cómo se averigua? Va a ser necesario que el muchacho vaya a la corte o que un abogado vaya a la corte y que obtenga copias de su historial. Es necesario ver los documentos de disposición. Es necesario saber cómo terminó el caso en la corte criminal. Y si el juez ordenó que él se tenía que registrar como delincuente sexual, pues nada más que terminó, nada más cumplió sus 6 meses y ya, pero de ahí a partir de esa fecha no le dieron trabajo, ni le dan trabajo hasta la fecha todavía. Yo entiendo eso, es porque él tiene eso en su historial. Cualquier persona que tiene un historial penal en su registro, es bien difícil que agarren trabajos. Es buena idea que haga una limpieza de su convicción, pero él no va a poder hacer la limpieza de la convicción si se tiene que registrar como delincuente sexual. La verdad es que no le entiendo esa pregunta porque dice que se tiene que registrar. No, yo no dije eso. Es necesario verificar si se tiene que registrar. ¿O para eso tiene que ir información a la policía? Sí, tiene que ir a la... No. Tiene que ir a la corte. Se tiene que agarrar el documento de disposición. Se tiene que agarrar el documento de disposición y eso va a decir si él tiene el requisito. Si él tiene el requisito. Mi pregunta, ¿tiene alguna solución? Potencialmente. Pero para poder saber, es necesario hacer lo que dije. Es necesario primero ir a la corte. Se tiene hablar con el juez. Se tiene que agarrar copias de la disposición. Se tiene que saber si él se tiene que registrar como delincuente sexual. Es el primer paso. Para hablar con el juez, si lo están considerando una persona, ¿cómo dice? No es necesario hablar con el juez. ¿O no? Entonces, ¿a qué va la corte? Tiene que ir a la ventanilla de la corte y tiene que agarrar copias de los documentos de disposición. O copias de los Exactamente. Es necesario obtener copias de los documentos de disposición de ese caso. Y la razón por cual se tienen que agarrar esas copias de disposición del caso es porque con esas copias se puede ver si él tiene el requisito de tener que registrarse como un delincuente sexual por vida. Ese es el primer paso que se tiene que tomar. El primer paso. Después de eso, si él no se tiene que registrar como delincuente sexual, se puede empezar el proceso de hacer la limpieza de la convicción penal. Un abogado penalista puede hacer eso. Muy bien. ¿Y usted puede hacerlo? Sí. Si usted quisiera, simplemente nos pueden dar una llamada al 1-800-530-1800 y le podemos dar una cita en nuestra oficina. De nuevo, es el 1-800-530-1800. Eri. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. That's right. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de la Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12:35 respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex Abogado, de nuevo, 1-800-530-1800, Marco. Bueno, vamos a esta llamada telefónica, pero ya fuera.